Vamos a retomar el tema, pastor. Voy a hacer otra pregunta, porque yo soy muy preguntón. Y la pregunta que le voy a hacerle, la salvación, no es lo mismo que Dios nos salve a nosotros de situaciones naturales a que nos salve al real problema eterno que es el tema del pecado que nos condena. O sea, ¿qué diferencia hay en estas dos situaciones de salvación que ambos necesitamos? Ambas cosas necesitamos. Necesitamos la salvación natural como la salvación sobrenatural, la espiritual, la eterna. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el asunto de la salvación, digamos, temporal, por así decirlo, más bien el ser librado de algo temporal, puede ser, no sé, pues de los temores, de la persecución, como dicen por ahí, la inmigración hoy día. La inmigración, sí, vaya que lo han sufrido los inmigrantes, ¿eh? Sí, claro que sí. No dejar de orar por ellos. Sí. Son personas. Claro que sí. Hay que dejar de orar por ellos. Sí. No sé si orar por la gente que está en la ONU, pero bueno. No, bueno. También, ¿no? Mientras estén vivos todavía tienen la posibilidad de arrepentirse y abrazarla al Salvador llamado el Cristo de la gloria, Cristo Jesús. Sí. Hay un vínculo en realidad con el ser librado del pecado y el ser librado de lo que decíamos recién, situaciones naturales. De cosas naturales, claro. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. O sea, yo no quiero, por ejemplo, estuviera en esa situación, no me gustaría que un león me comiera. Morir de esa forma trágica es terrible porque yo creo que, bueno, yo no tengo mucho que darle al león, es puro huesito nomás, pero sería desastroso una muerte de esa naturaleza. Y obviamente uno pide ayuda, ¿cierto, no? Sí. O por ejemplo, en el caso de un incendio, uno se está quemando, está dentro de la casa. Son situaciones naturales terribles que ahí uno clama incluso hasta Dios mismo. Exacto. ¿Cierto, no? Claro que sí. Hay situaciones de esas muchas en la Biblia. Muchos ejemplos. Podemos citar el tema del pueblo de Israel que entre paréntesis el Señor distingue entre su pueblo Israel y su pueblo adoptivo, que podríamos decir nosotros, ¿ya? Que somos, como dice Pablo en una epístola, que somos el injerto de olivo en la planta de cultivo de olivo. Sí. El Señor lo refiere a su pueblo también. Él dice: yo soy la vid verdadera, claro. Mi Padre es el labrador, ¿verdad? Entonces también nosotros somos injertados a esta planta, por así decirlo, al pueblo de Israel. Cito el Salmo 106, versículo 6 al 8. Dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Ahí está la palabra impiedad, pecado. Sí. ¿Verdad? Sí. No tiene la mentalidad del pueblo hebreo de, no, él pecó, yo no, él pecó. No, es corpórea, es corporal, el pecado es corporal, de un grupo humano, del género humano podríamos decir también. ¿Ya? Y la distinción de la salvación o la redención eterna de nuestras vidas, ¿verdad? Se distingue acá el ser librados de la persecución, por ejemplo. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Acá no entender es un pecado. Y mucho mayor las maravillas de Dios, porque el Señor hacía maravillas en medio de su pueblo cuando lo estaba por sacar de Egipto y ni aún así entendían lo que estaba pasando. ¿A qué se debe esa falta de entendimiento? Yo pienso, Pastor Mauricio, que es el problema de todos los siglos de la humanidad, el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia a pecar. ¿El pecado nos hace alejar del conocimiento a Dios? Claro que sí. Que sí. Claro que sí. Y eso hace que seamos, por mucho que tengamos estudios académicos, pero a la misma vez somos ignorantes del mundo espiritual. Exacto. De Dios mismo, que creemos.
Ah, pero todos creen, dice la Biblia, que hasta el diablo cree, y los Claro. demonios también creen, pero dice que tiemblan, Y tiemblan. porque lo conocen. Exacto. El problema es que nosotros creemos, bueno, la gente cree, pero no lo conoce, ¿me entiendes? Claro. No conoce a Dios. Claro. Pero aquí ahora viene un asunto eterno. Ujú. Nosotros está comprobado que el hombre después de muerto sigue vivo. Claro. ¿Dónde nos vamos? O sea, mi alma necesita urgentemente la salvación eterna, porque el pecado nos condena. Claro. Romanos dice que porque la paga del pecado, aquí viene el salario, el salario del pecado es la muerte. El pago de Chile. El pago de Chile. Bueno, dice el salario, o sea, yo peco y tengo una recompensa, y esa recompensa es la muerte. Claro, es como quien dice, uno va al restaurante, pide de todo, pero después viene la boleta, después viene la cuenta y hay que pagarla. Pero la gente, una vez que se va del escenario de esta tierra, sigue viva. Entonces, ahí está la gran pregunta. Hay salvación y condenación, ¿cierto, no? El pecado nos condena, nos Exacto. separa de Dios. Nos separa, claro. Pero que la sí. pregunta es, ¿vamos a vivir toda una vida separados sabiendo que hay una salvación tan grande, dice Pablo? ¿Había una salvación tan grande y tan valiosa? Entonces es aquí donde la salvación de la eternidad es más valorada que cualquier otra situación natural. Es la más importante de todas, Claro que sí. ¿cierto, no? Sí, claro que sí, porque eso en el fondo me autoriza a mí a estar delante de la presencia de Dios por la eternidad. Si yo acepto, ¿cierto?, por medio de la fe, este sacrificio que el Señor hizo, que comentábamos recién en el libro de Hebreos. Pecamos nosotros, dice el Salmo acá, en el Salmo 106, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron. Ya rebelión es otro nivel mayor de pecado. La Escritura dice en el libro de Samuel que la hechicería es igual que el pecado de rebelión. Ya. Entonces, cuidado cuando nos rebelamos, ¿ya? ¿Se adquieren esos espíritus, esa naturaleza? El autor del libro de Samuel también lo asemeja como que fuera lo mismo. Para el Señor es lo mismo. Estamos hablando del profeta Samuel. Sí, el profeta Samuel. Un profeta que es una forma de profeta o una mezcla de profeta y juez, cuando no había rey en Israel. Correcto. Entonces, él era el que decidía en el nombre de Dios, le consultaba a Dios. Exacto, él, por así decirlo, por medio de él venía palabra del Señor, cuando aún también escaseaba. Correcto. Escaseaba la palabra de Dios. El Señor no hablaba, no quería hablar. O sea, era tanta la distancia que Dios tenía con ellos por la rebelión, por el Ya. pecado. Ya. Y No dicen- porque no porque Dios quiera tan lejos, sino que la misma gente se alejaba. por Claro, prefería la Prefería gente practicar el pecado, y hacer su vida, pues hacer su vida Claro. sin Dios. hacer sin Dios su vida. Que Justamente. es lo que está pasando ahora, actualmente. La gente quiere vivir sin leyes, sin Dios, ellos quieren hacer sus vidas. Claro. Ellos defienden sus derechos, ellos se aceptan sus opiniones, Ujú. pero esto no funciona así, po, Claro. ¿cierto, no? No, claro que no. Hay una mentira tan arraigada hoy día en las redes sociales que se reproduce a cada rato, se reproduce en los canales abiertos, en los canales privados. Nos quieren dominar, nos han dominado con la religión. Nos han dominado y la religión se enfoca casi siempre en el cristianismo. No sé si se ha dado cuenta de eso usted. No se enfoca en el budismo, no se enfoca en el ateísmo, que también es una religión, el ateísmo. ¿Ya? Los marxistas son religiosos. Ujú. Los socialistas son religiosos. Entre ellos se dice correligionario. Ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un ataque directo a lo que nosotros en nuestra cultura occidental hemos aprendido, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Les Correcto. guste O no le gusta. o no les guste. Sí. Entonces, Dice que su palabra permanece para siempre. permanece para siempre. De hecho, de ella también nos condenará en el día del juicio. Claro, ¿Cierto, no? claro que sí. Allí hay una tremenda revelación, porque
decimos que nosotros leemos la revelación es la escritura, la Biblia es una buena traducción, porque de hecho hablábamos con usted, Pastor Mauricio, del empeño de los engañadores que siempre han estado tratando de infiltrar la iglesia con ocultismo, con doctrinas heréticas, con la neortodoxia. De hecho, el pueblo de Dios son los que están obteniendo la salvación de Cristo. El enemigo lo primero que va a querer hacer es que la gente se rebele contra Dios, se rebele. Y obviamente que él va a seguir engañando si él es especialista en la mentira. Dice que los mentirosos, dice que el diablo es el padre de la mentira y los que mienten son sus hijos. Exacto. Ese es para todos los que están mintiendo. Los mentirosos no entrarán a los cielos porque los hijos de Dios supuestamente no debieran mentir, ¿cierto? ¿No? No, pero, claro que no. Pero no es nuestra naturaleza, por lo menos. Claro, no debiera hacerlo. No debiera hacerlo. Por eso hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, pero la salvación, mi pastor, la salvación que Cristo nos trajo a nosotros, qué importante fue. La gente ha valorizado muy poco lo que Él hizo en la cruz por nosotros, la expiación que hizo por nosotros. Porque comenzamos este programa diciendo de que era remover, era que se pagaba con sacrificios de cordero. Toda la salvación que el pueblo de Israel en algún momento había obtenido de parte de Dios, ¿cierto? No era, esa era la forma, la manera. ¿Qué le parece si vamos a un descanso? Vamos a ir con una alabanza. Cuando volvamos, vamos a hablar de Cristo y la salvación